¿Por qué no durarías un día en el Imperio Romano? Introducción. El límite de la supervivencia. Buenas noches y bienvenido de nuevo a este rincón donde las horas se estiran y el silencio cuenta historias que la historia oficial, la que se estudia en los libros, a menudo olvida. Baja la luz, busca una manta y déjate arrullar por el crepitar del fuego. Hoy no vamos a viajar a los salones de reyes, ni a las hazañas de caballeros, ni a las maravillas de las pirámides. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de sandalias, de cloacas, de baños públicos y de una violencia patrocinada por el Estado. Hoy no eres Julio César, hoy no eres un senador, hoy no eres un gladiador, hoy eres solo tú, un ser del siglo XXI, transportado al corazón de la antigua Roma. Y la pregunta que te voy a hacer no es si sobrevivirías, es si durarías un solo día. Prepárate, porque esta noche vamos a explorar las realidades más brutales y sorprendentes de la vida en la Roma imperial. Y al final de esta historia, vas a entender por qué tu vida moderna, con todas sus frustraciones, es un lujo que un romano de hace 2000 años ni siquiera podría haber imaginado. El despertar en el caos. Bienvenido a la ínsula. Abres los ojos. El sol aún no ha salido, pero el ruido ya es ensordecedor. Gritos en latín, pollos cacareando, carros chirriando sobre los adoquines y un bebé llorando en algún lugar del pasillo. Felicidades, te has despertado en una ínsula, la versión romana de un edificio de apartamentos, pero no es el condominio lujoso que te imaginas. Es una trampa mortal de varios pisos, sostenida por una mezcla de ladrillos de barro, fe y una arquitectura cuestionable. Tu habitación, si es que se puede llamar así, es un espacio claustrofóbico de no más de 4 metros cuadrados. Sus paredes de adobe se sienten frías y húmedas, y el suelo de tierra apisonada está lleno de paja y los restos de la última comida. No hay ventanas, solo un pequeño agujero que deja entrar aire, humo y alguna que otra paloma. Las vigas de madera crujen ominosamente sobre tu cabeza, un recordatorio constante de que la vida en el tercer o cuarto piso es una apuesta. En Roma la regla era simple: cuanto más alto el piso, más pobre el inquilino. Los ricos vivían en casas privadas en el primer piso, mientras que los más pobres se amontonaban en las habitaciones superiores, que eran pequeñas, frágiles y propensas a derrumbarse. El mayor peligro no es la falta de espacio, es el fuego. Las ínsulas eran construidas con madera y paja, y una sola vela mal apagada podía incendiar un edificio entero en cuestión de minutos. Los bomberos romanos, los vigiles, eran una broma. Estaban más interesados en extorsionar a los inquilinos para que pagaran una tarifa de protección que en apagar el fuego. La vida en la ínsula era una apuesta, un juego de ruleta rusa con tu propia vida. Y cada mañana cuando te levantabas, la primera victoria era simplemente estar vivo. 2. La rutina de la mañana, el terror de la latrina. No hay baño privado, ni siquiera un orinal. Los romanos, al menos los que vivían en las ínsulas, se levantaban de la cama y se dirigían a los baños públicos, que eran una pesadilla de falta de higiene. Te diriges a una habitación llena de gente, todos sentados en un inodoro común, sin separaciones, sin privacidad, sin papel higiénico. El hedor es insoportable, una mezcla de olores pútridos que te revuelve el estómago, pero no tienes otra opción. Y luego, el momento de la verdad. No hay papel higiénico. En su lugar, hay una esponja húmeda en un palo, el tersorium, que es compartido por todos los usuarios. Después de terminar, la esponja se enjuagaba en una zanja con agua que corría bajo los asientos y se dejaba en un cubo para el próximo usuario. El concepto de la intimidad, de la privacidad, no existía. Después de la pesadilla del baño, es hora de vestirse. No hay pantalones, ni camisetas, ni jeans. Solo una túnica de lana que te has puesto y quitado durante semanas, sin lavar. No tienes tiempo para la moda. Tu prioridad es la supervivencia. Tu desayuno es un pedazo de pan duro y un vaso de vino aguado, que puede o no estar contaminado. Y luego el camino al trabajo. Te encuentras con las calles de Roma, que son un caos de ruido, de gente, de animales y de basura. Y el sol que te quema la piel es el primer recordatorio de que no estás en casa.
La gastronomía romana. Un festín de horrores. Te mueres de hambre. Te diriges a un Thermopolium, el equivalente romano de un restaurante de comida rápida. El menú es simple: pan duro, lentejas, salchichas y vino aguado. Pero el ingrediente estrella, el sabor que lo impregna todo, es el garum. El garum es una salsa de pescado fermentada que se hacía con tripas de pescado, sardinas, anchoas y hierbas que se dejaban fermentar al sol en grandes tinajas. El olor era tan insoportable que las fábricas de garum estaban ubicadas en las afueras de las ciudades. El resultado era una salsa salada y umami que se usaba para todo, desde la carne hasta el pan. Los romanos lo amaban. A ti te daría un ataque de náuseas. Y no te olvides del vino. El vino romano no era el vino de hoy. Era una bebida espesa y fuerte que se mezclaba con agua, hierbas y a veces incluso con plomo. Los romanos no sabían que el plomo era tóxico. Lo usaban para endulzar el vino, y a menudo la mezcla resultaba en un envenenamiento por plomo, que causaba problemas neurológicos y enfermedades crónicas. En Roma el vino era una bebida peligrosa, y el agua, a menos que viniera de un acueducto público, era un riesgo. El agua de pozo podía estar contaminada con los desechos de las calles, lo que causaba disentería y otras enfermedades. En la antigua Roma el simple acto de comer y beber era una apuesta. El tránsito urbano, una danza con la muerte. Las calles de Roma eran una pesadilla. No hay aceras, ni semáforos, ni reglas de tráfico. Los carros, las bestias de carga, los esclavos, los plebeyos, los senadores, todos se amontonaban en las calles angostas. El ruido era ensordecedor, el hedor era insoportable y el peligro era constante. Los carros, que a menudo eran tirados por caballos o bueyes, corrían a gran velocidad y no se detenían por nadie. Si te golpeaban era tu culpa, si te mataban era tu culpa. Los patricios, los más ricos de la sociedad romana, a menudo eran llevados en literas, y sus esclavos gritaban a los plebeyos para que se apartaran. Si no te movías, te golpeaban con un palo, y si te rebelabas, te llevaban a la cárcel o te azotaban. La calle era una guerra, una lucha por el espacio y la supervivencia. Pero el mayor peligro no eran los carros, eran los vomitarios. No los vomitorios del Coliseo, sino los de las ventanas de las ínsulas. Los romanos no tenían inodoros en sus casas, y a menudo vaciaban sus orinales por las ventanas. Si un orinal lleno de orina y excrementos te caía encima, no podías quejarte. Y si te mataba, la familia del culpable te pagaría una pequeña multa. En Roma tu vida valía menos que un puñado de monedas. El baño público, un festival de enfermedades y vicios. Has pasado el día y es hora de relajarse. Te diriges a los baños públicos, un lugar de socialización, de ocio y también de enfermedades. Los baños públicos romanos eran gigantescos, con piscinas frías, calientes y templadas. La gente se sentaba en los bancos de mármol, se masajeaba con aceites, se afeitaba la barba y charlaba sobre política y cotilleos. Pero la higiene era una ilusión. El agua no era filtrada, y la gente se bañaba con todos sus fluidos corporales. Las enfermedades, desde la gripe hasta la disentería, se propagaban como un reguero de pólvora, y la falta de privacidad era absoluta. La gente se desnudaba, se bañaba y se hacía masajes en el mismo lugar, sin un solo cubículo para la intimidad. Y los baños no eran solo para los ricos, eran para todos, sin importar su estatus social. En los baños, un senador podía estar al lado de un esclavo, sin un solo pensamiento sobre la jerarquía. Pero los esclavos tenían una tarea: limpiar los baños, y la limpieza era rudimentaria, por decirlo menos. Y en los baños también se hacían negocios. Los hombres de negocios se reunían para cerrar tratos, los políticos para conspirar, los intelectuales para debatir, y también era un lugar para los juegos de azar, para la prostitución y para los vicios. Los baños públicos eran un microcosmos de la sociedad romana, un lugar donde la vida, con toda su belleza y fealdad, se revelaba. El Coliseo, la brutalidad del entretenimiento. Has pasado el día
y es hora de la diversión. Te diriges al Coliseo, el anfiteatro más grande del mundo, un lugar de gloria y de muerte. El Coliseo era el lugar de los juegos de gladiadores, de los espectáculos con animales salvajes y de las ejecuciones públicas. Era el lugar de la brutalidad, de la sangre y del espectáculo. Te sientas en las gradas y la multitud te rodea. El aire se llena de los gritos de la multitud, del rugido de los leones y del choque de las espadas. Los gladiadores, con sus cuerpos musculosos y sus armas de hierro, luchan hasta la muerte. El ganador se gana la libertad, el perdedor muere. Y si el público te da la señal de la muerte, no hay nada que puedas hacer. La vida en el Coliseo era una apuesta, un juego de ruleta rusa con tu propia vida. Pero el Coliseo no era solo un lugar para la muerte, también era un lugar para la política. Los emperadores usaban los juegos para ganar la popularidad del pueblo, para mostrar su poder y para silenciar a sus enemigos. Los juegos eran una forma de control social, una forma de mantener a la gente entretenida, mientras que los políticos hacían sus tratos. La medicina romana, un acto de fe. Te has herido en las calles de Roma. Te diriges a un medicus, un médico romano. Pero la medicina romana no es la medicina de hoy. Es una mezcla de magia, de superstición y de un poco de ciencia. Los médicos romanos, que a menudo eran esclavos o libertos griegos, no tenían los conocimientos de hoy. Ellos curaban las enfermedades con hierbas, con sangrías y con oraciones. No hay anestesia, no hay antibióticos. Las operaciones, si es que se hacían, eran brutales y dolorosas. Las infecciones eran comunes y la muerte era una posibilidad. Una simple herida en el pie podía llevar a la gangrena y una simple fiebre podía llevar a la muerte. La vida en Roma era un acto de fe, pero los romanos tenían un conocimiento avanzado de la cirugía, que se usaba en el campo de batalla. Los cirujanos militares romanos eran expertos en suturar heridas, en amputar miembros y en tratar fracturas, pero esta medicina no estaba disponible para los plebeyos. Si no tenías dinero, tenías que confiar en los curanderos, que usaban hierbas, amuletos y oraciones. 8. La ley y el orden. La brutalidad de la justicia. Has cometido un crimen en Roma. Te diriges a la cárcel, que no es un lugar para la rehabilitación, es un lugar para el castigo. Las cárceles romanas eran oscuras, sucias y húmedas, y los prisioneros a menudo morían de hambre, de enfermedades o de tortura. El castigo era brutal. Podía ser azotado, crucificado o decapitado. La justicia romana no era la justicia de hoy. Era una justicia de castigo, de venganza y de intimidación. Y la ley no era igual para todos. Los patricios, los más ricos de la sociedad romana, podían pagar para salir de la cárcel o para que sus esclavos tomaran su lugar. Los plebeyos, los más pobres, no tenían la misma suerte. Eran castigados por los mismos crímenes, pero con una brutalidad que los patricios nunca conocerían. El castigo era público. La gente se reunía en las calles para ver las ejecuciones, para ver la sangre y para ver el sufrimiento. Los castigos eran una forma de control social, una forma de mantener a la gente en el miedo. El trabajo y la esclavitud. Una vida de agotamiento. Te diriges a tu trabajo. Si tienes suerte, eres un trabajador libre, un artesano, un panadero, un zapatero. Si no, eres un esclavo. Los esclavos eran una parte integral de la sociedad romana. Hacían todo, desde la limpieza hasta la construcción de los acueductos. La vida de un esclavo era brutal y agotadora. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, con una sola pausa para comer. No tenían derechos. No podían casarse, ni tener propiedades. Si su amo los mataba, no había consecuencias. Si huían, los castigaban con la crucifixión o la muerte. Pero los esclavos no eran solo los de raza negra, eran los de todas las razas, los de todas las naciones, los de todas las culturas. La esclavitud era una institución de la que nadie se salvaba, y la vida de un esclavo era una lucha constante por la supervivencia. Y es la noche romana, un mundo de peligros y sombras. Has pasado el día, y es hora de la noche. Pero la noche en Roma no es la noche de hoy. No hay farolas,
No hay luces de la calle. Es un mundo de peligros, de sombras y de fantasmas. Los ladrones, los asesinos y los vagabundos se escondían en las sombras, esperando a sus víctimas. Los fantasmas, los espíritus de los muertos, se movían libremente, y el miedo era una realidad. La gente se quedaba en sus casas con las puertas y las ventanas cerradas y con las velas encendidas. La noche era un reino de la oscuridad, de los demonios, de los espíritus. El miedo era una realidad y la supervivencia era una apuesta. 11. La anarquía del descanso y el final del viaje. El sol se levanta sobre las colinas. La vida se vuelve más rápida. El tiempo se mueve más rápido. El sueño se vuelve más corto. El sueño de la gente romana era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra. Y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Sección adicional, ampliación y profundización. Volvamos a las sombras de la antigua Roma y miremos con más cuidado. Los detalles son los que hacen que una historia cobre vida. Parte 12. La vida de un plebeyo. Entre la misantropía y la desesperación. Tu vida como plebeyo es una lucha constante. Vives en un pequeño apartamento, compartiendo el espacio con tu familia, con un grupo de ratas y con una docena de piojos. Tu comida es simple: pan, lentejas, salchichas y vino aguado. Tu trabajo es agotador. Un artesano, un panadero, un zapatero o un esclavo. No hay seguridad social, ni seguro de salud, ni jubilación. Si te enfermas, mueres. Si te quedas sin trabajo, mueres. Si no pagas el alquiler, mueres. La vida en Roma es una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces, la lucha es en vano. Parte 13. La vida de un patricio. Entre el lujo y la crueldad, la vida de un patricio, por otro lado, es un paraíso. Vives en una domus, una casa grande y lujosa, con un jardín, una piscina y una docena de esclavos. Tu comida es un festín: carne, pan, queso, frutas, vino. Tu trabajo es simple: no hacer nada. Tu día se divide en 3 partes: el desayuno, la comida y la cena. En la cena te sientas en un sofá, comes y bebes, y hablas de política y de cotilleos. En tu tiempo libre te diviertes, en los baños públicos, en el teatro, en los juegos de gladiadores. Los patricios son la élite de la sociedad romana, y ellos viven en un mundo de lujo, de placer y de crueldad. Parte 14. La educación romana. Una carrera de obstáculos. La educación romana no es la educación de hoy. No hay escuelas públicas, ni libros de texto, ni profesores. Si tienes suerte, tu padre es un hombre rico que te enseña a leer y a escribir. Si no, tienes que aprender por tu cuenta. Los plebeyos, los más pobres, no tenían la misma suerte. Ellos trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sin un solo momento para estudiar. Parte 15. La religión romana. Una mezcla de magia y de miedo. La religión romana no es la religión de hoy. No hay una sola religión, ni un solo Dios. Hay docenas de dioses, de diosas, de espíritus, de demonios. Los romanos creían en los dioses del cielo, de la tierra, del mar, de la agricultura, de la guerra, del amor. Creían en los espíritus de los muertos, en los demonios de la noche. Y el miedo a los fantasmas y a los espíritus era una realidad. La gente se protegía con amuletos, con oraciones, con bendiciones y con rituales. Se colgaban hierbas en las puertas, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. Parte 16. La política romana. Una danza de poder y de muerte. La política romana no es la política de hoy. No hay democracia, ni elecciones, ni derechos. Los senadores, los más ricos de la sociedad romana, controlaban el gobierno, y ellos hacían las leyes, las guerras y los tratos. Los emperadores, los más poderosos de la sociedad romana, controlaban la política, y ellos controlaban el Senado.
Los plebeyos, los más pobres, no tenían ni voz ni voto. Ellos eran el pueblo, y el pueblo era el esclavo de la política. Parte 17. La guerra romana. Una vida de muerte y de gloria. La guerra romana no es la guerra de hoy. No hay armas modernas, ni tanques ni aviones. Hay espadas, lanzas, escudos y arcos. La guerra romana era una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha de sangre y de muerte. Los soldados romanos, los más valientes de la sociedad romana, eran los más respetados. Ellos luchaban por el honor, por la gloria y por la riqueza. Pero la guerra era una apuesta y la muerte era una posibilidad. Parte 18. La arquitectura romana. Una obra de arte y de ingeniería. La arquitectura romana no es la arquitectura de hoy. No hay rascacielos, ni edificios modernos, ni puentes de acero. Hay templos, foros, arcos, coliseos, acueductos. La arquitectura romana era una obra de arte, una obra de ingeniería, una obra de poder. Los romanos construyeron un imperio, y el imperio se construyó con la arquitectura. Parte 19. La música romana. Una melodía de lamento y de alegría. La música romana no es la música de hoy. No hay rock, ni pop, ni hip hop. Hay flautas, liras, trompetas, tambores. La música romana era una melodía de lamento y de alegría. Los romanos cantaban en los templos, en los teatros, en los festivales. Cantaban en los funerales, en los matrimonios, en los banquetes. Parte 20. La literatura romana. Una voz de la humanidad y de la inmortalidad. La literatura romana no es la literatura de hoy. No hay novelas, ni cuentos, ni poemas. Hay epopeyas, tragedias, comedias, sátiras. La literatura romana era una voz de la humanidad y de la inmortalidad. Los romanos leían a Homero, a Virgilio, a Ovidio, a Cicerón. Leían las historias de los dioses, de los héroes, de los hombres. Parte 21. La ley romana. Un código de justicia y de crueldad. La ley romana no era la ley de hoy. No hay un código de derechos humanos, ni un código de justicia. Hay un código de justicia, pero es un código de crueldad. La ley romana era la ley de la fuerza, la ley de la violencia, la ley de la intimidación. La gente se mataba, se torturaba, se crucificaba, sin una sola pregunta. La ley era un instrumento de poder, un instrumento de control, un instrumento de tiranía. Parte 22. El lenguaje romano, un eco de la historia y de la cultura. El lenguaje romano no es el lenguaje de hoy. No hay inglés, ni español, ni francés. Hay latín. El latín era el idioma de la política, de la literatura, de la ciencia, de la religión. El latín era el idioma del imperio, el idioma de la historia, el idioma de la cultura. Parte 23. La esclavitud y la realidad del sueño. El sueño de la gente romana era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra, y el historiador sin sueño se despide, con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses. Sección de profundización extrema. El día completo y sus horrores ocultos. Ahora profundicemos aún más en este día imaginario, explorando los detalles que definen la cruda realidad de la vida romana, esos pequeños horrores que se acumulan y hacen que la supervivencia sea una victoria. El vestido y la piel, un ecosistema de parásitos. Te has puesto tu túnica, una prenda de lana gruesa y sin lavar. La sensación es áspera y picazón. A menudo las túnicas no se lavaban durante meses y se convertían en un ecosistema de pulgas, piojos y otros parásitos. El picor es constante, un irritante sordo que nunca desaparece. Te rascas, pero solo consigues irritar la piel, creando pequeñas heridas que pueden infectarse con facilidad. El simple acto de vestirse es un recordatorio de que tu cuerpo no es solo tuyo, sino un anfitrión para una legión de criaturas invisibles. Los olvidados, la servidumbre en cada esquina. En Roma, la esclavitud era la base de la sociedad. Te cruzas con ellos a cada paso.
esclavos con cadenas en los tobillos que arrastran carretas llenas de basura, otros con el rostro marcado por la viruela que limpian los baños públicos, y jóvenes esclavos con los ojos vacíos que sonríen a sus amos. La esclavitud no es una idea abstracta, es una realidad, una plaga que se extiende por toda la ciudad. Los esclavos no tienen derechos. Si su amo los mata, no hay consecuencias. Si huyen, los castigan con la crucifixión o la muerte. La vida de un esclavo es una lucha constante por la supervivencia, y la mayoría de las veces la lucha es en vano. El hambre silenciosa. La lucha por el pan de cada día. Tu desayuno, un pedazo de pan duro y un vaso de vino aguado, es un lujo. Para muchos, el desayuno no existe. El pan es un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres comían una comida al día, si tenían suerte. El hambre era un fantasma que acechaba en las sombras, un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. Si te quedabas sin trabajo, te quedabas sin comida. Si te quedabas sin comida, te quedabas sin vida. Los miedos nocturnos, el reino de las sombras. Has pasado el día y es hora de la noche, pero la noche en Roma no es la noche de hoy. No hay farolas, no hay luces de la calle. Es un mundo de peligros, de sombras y de fantasmas. Los ladrones, los asesinos y los vagabundos se escondían en las sombras, esperando a sus víctimas. Los fantasmas, los espíritus de los muertos, se movían libremente, y el miedo era una realidad. La gente se quedaba en sus casas, con las puertas y las ventanas cerradas, y con las velas encendidas. La noche era un reino de la oscuridad, de los demonios, de los espíritus. El miedo era una realidad, y la supervivencia era una apuesta. 28. Los niños perdidos. El silencio de los inocentes. Los niños en la antigua Roma no tenían la misma infancia que los niños de hoy. A menudo morían antes de los 5 años, de enfermedades, de hambre, de abandono. Las familias romanas tenían muchos hijos, con la esperanza de que algunos de ellos sobrevivieran. Los niños eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres no tenían hijos, y si los tenían, los abandonaban en las calles o los vendían como esclavos. La vida de un niño en la antigua Roma era una lucha por la supervivencia, y la mayoría de las veces la lucha era en vano. 29. La muerte en las calles. El final del camino. La muerte en la antigua Roma no era un evento privado, era un espectáculo público. Los cuerpos de los muertos se dejaban en las calles, para que los animales se los comieran o para que los esclavos los recogieran. Los entierros eran un lujo, un privilegio, un símbolo de la riqueza. Los pobres eran enterrados en fosas comunes, sin un nombre, sin una lápida, sin un recuerdo. El final del camino era el olvido. La vida después de la muerte. Un viaje a un reino de sombras. Los romanos creían en el más allá, en un reino de sombras, en un reino de fantasmas. Creían que los muertos vivían en el más allá, en un lugar de oscuridad y de silencio. Creían que los muertos se unían a los dioses o se convertían en fantasmas. El viaje al más allá era un viaje a lo desconocido, a un reino de misterio y de magia. La gente se preparaba para la muerte, con rituales, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en la puerta, se ponían sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. El final del camino era el misterio, el legado de la inmundicia, un viaje al corazón de la suciedad. El hedor de Roma era una realidad, el olor a sudor, a orina, a excrementos, a basura, a animales. El olor era insoportable, una plaga que se extendía por toda la ciudad. Los romanos no tenían el concepto de la higiene, de la limpieza, de la privacidad. Ellos vivían en un mundo de suciedad, de enfermedades, de plagas, y el olor era un compañero constante que te recordaba tu lugar en la sociedad. La ciencia y la magia, un acto de fe. La ciencia romana no es la ciencia de hoy. No hay microscopios, ni telescopios, ni ordenadores. Hay magia, superstición y un poco de ciencia.
Los romanos creían en los dioses, en los espíritus, en los demonios. Creían en la magia, en la brujería, en la adivinación. Creían en los sueños, en los presagios, en los rituales. Y el miedo a lo desconocido era una realidad. La gente se protegía con amuletos, con oraciones, con bendiciones. Se colgaban hierbas en las puertas, se ponía sal en las ventanas, se ponían espadas debajo de la cama. La lucha por el poder, un juego de muerte y de crueldad. La política romana no es la política de hoy. No hay democracia, ni elecciones, ni derechos. Los senadores, los más ricos de la sociedad romana, controlaban el gobierno, y ellos hacían las leyes, las guerras y los tratos. Los emperadores, los más poderosos de la sociedad romana, controlaban la política, y ellos controlaban el senado. Los plebeyos, los más pobres, no tenían ni voz ni voto. Ellos eran el pueblo, y el pueblo era el esclavo de la política, el legado de la violencia, un reino de sangre y de muerte. La violencia romana no es la violencia de hoy. No hay armas modernas, ni tanques, ni aviones. Hay espadas, lanzas, escudos y arcos. La violencia romana era una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha de sangre y de muerte. Los gladiadores, con sus cuerpos musculosos y sus armas de hierro, luchaban hasta la muerte. El ganador se gana la libertad, el perdedor muere. Y si el público te da la señal de la muerte, no hay nada que puedas hacer. La arquitectura y el poder, un símbolo de la riqueza y de la tiranía. La arquitectura romana no es la arquitectura de hoy. No hay rascacielos, ni edificios modernos, ni puentes de acero. Hay templos, foros, arcos, coliseos, acueductos. La arquitectura romana era una obra de arte, una obra de ingeniería, una obra de poder. Los romanos construyeron un imperio, y el imperio se construyó con la arquitectura. 36. El final del viaje. Un viaje a la inmortalidad. El sueño de la gente romana era un sueño de dioses y demonios, de magia y de misterio, de vida y de muerte. Un sueño que aún nos fascina, nos asusta, nos asombra. Y el historiador sin sueño se despide con una sonrisa en el rostro y una lágrima en los ojos. Buenas noches, que descanses.